Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo y episodio del Monte de Venus. En el día de hoy tengo una invitada muy especial, una colega, amiga y una persona maravillosa que encontré en el camino, que de hace un rato quería que llegara a este podcast porque tiene tanta información que va dirigida a todo lo que durante este canal se ha venido dando y desarrollando. Ella es Luna Borges. Gracias de verdad por estar. Desde que tuve esa sesión de registros contigo, mi vida, a pesar de que yo abro registros, uno siempre tiene que hacer terapia. Ha cambiado muchas cosas, la forma en la que veo las cosas, conecto las cosas. Y bueno, recuerdo que han habido muchos mitos sobre las terapias que nosotros hacemos, sobre las cosas que tú haces con la psilocibina y demás. Pero bueno, vamos a estar hablando hoy sobre psilocibina, merecimiento, el dinero, los procesos de la terapia holística, de la terapia transpersonal, cómo se deben usar este tipo de psicodélicos, lo sagrado que deben de ser y pueden ser sus posibles detonantes negativos cuando no somos capaces de tomarlo en serio o con respeto. Luna, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? Bien, muy feliz de estar aquí en tu espacio y sobre todo en esta ventana que brinda tantas oportunidades y posibilidades de conocimiento y autoconocimiento. Porque el conocimiento ya está disponible hoy en día en todas las plataformas. De hecho, es muy rápido acceder al conocimiento, pero es un conocimiento así. Es un conocimiento muy rápido, muy veloz, que difícilmente, si nosotros no practicamos el autoconocimiento a través de eso que estamos viendo, nos vamos a poder quedar con algo. Y estoy feliz de estar aquí en tu espacio y ser una ventana de oportunidad bajo lo que nosotros trabajamos y que hoy en día la gente necesita y tiene la avidez de saber más a profundidad, no solamente desde la parte superficial, sino desde lo profundo. Bien, hoy vamos a ir a la raíz. Este capítulo se va a llamar La raíz psilocibina, registros, terapia y demás. Bien, empecemos por nuestro primer segmento para poder desarrollar nuestro podcast. Hablemos un poco sobre la psilocibina. Sabemos que existe la microdosis y la macrodosis. Yo siempre digo, nunca subestimes el poder de una microdosis. Claro. Creo que a pesar de que no entras en un trance de psicodélico, te puede empezar a mostrar. Hay mucha gente que se incomoda con la micro porque quieren empezar a ver ya muchas cosas. ¿Cuál es el propósito de la micro y cuál es el propósito de la macrodosis de psilocibina? Bueno, es muy importante primeramente partir de qué es la psilocibina. Si nosotros queremos entrar en un abordaje terapéutico a través de esta hermosa herramienta, que es una planta sagrada, una medicina sagrada con un bagaje ancestral larguísimo, incluso podríamos mencionar desde antes que nosotros existiéramos como seres humanos, porque primeramente están ellos, esa medicina que nace y que proviene de la tierra. Para nosotros poder tomar como referencia eso que ella es, debemos saber qué es el compuesto psicoactivo. O sea, la psilocibina es un alcaloide que está presente en ciertos hongos comestibles. Su compuesto químico, su denominación química es 4-PO-DMT o dimetiltriptamina, 4-PO dimetiltriptamina. Entonces, cuando esto entra al cuerpo, esta forma se sintetiza o se vuelve una molécula en nuestro cuerpo llamada psilocina. Y lo que hace justamente es generar un estado expansivo de la conciencia, que en otras oportunidades y en el tabú social se le conoce como estados alterados de conciencia. Alterados porque perturbación, eso que mencionaste, me siento raro, quiero ver más, pero se llaman estados expansivos de la conciencia porque justamente los psicodélicos nos brindan la oportunidad de poder clarificar nuestra mente. En la sociedad los psicodélicos están vistos, por supuesto, Ujú. pero realmente es porque generan un estado de claridad mental, un estado que en estados ordinarios de conciencia no podemos alcanzar. Bajo algunos espectros, por ejemplo, sí podemos alcanzar estados expansivos de la conciencia con la meditación, con la hipnosis, a través de ciertas técnicas de respiración, a través de la meditación contemplativa, la observación y la visualización, pero se necesita un estado de práctica recurrente y constante y de cierto volumen de tiempo para poder alcanzar esos estados expansivos de la conciencia. Entonces, ¿qué hace un psicodélico? En este caso, la psilocibina, claramente expandir nuestra mente y permitirnos acceder a esa parte que Jung denominaba la sombra. Esa parte que es eso que no volteamos a ver, eso que reprimimos en nuestro día a día, eso que no nos gusta, eso que ocultamos y eso a lo que le ponemos máscaras constantemente. Entonces, ¿qué hace una micro? La micro es la primera llave. Imagínate que tienes
una cerradura y tú estás tratando de entrar la llave y la llave entra en una sola, en un fragmento de esa llave. Claro. Y puede que se abra la primera etapa de esa cerradura. Entonces, ¿qué hace la micro? Si habláramos en términos principales, nos ayuda a acceder a ese banco de la sombra, esa memoria inconsciente nuestra, para poder entender mucho de nuestros procesos, pero además poder mitigar varios de los síntomas que se presentan dada esa sombra. ¿Qué es la sombra y cómo la podemos identificar en nuestro día a día para la gente que no maneja esta terminología psicológica? Las sombras son todas esas heridas, todos esos traumas, todos esos procesos a los cuales tú no volteaste a darle un estado de aceptación, un estado de reconocimiento y un tratamiento adecuado para poderlo somatizar, tranquilizar, liberar, sanar. Entonces, lo que hace la micro es entrar a esa parte principalmente para que si estás viviendo una sintomatología, por ejemplo, de ansiedad o procesos de angustias o procesos de miedos irracionales, tú puedas mitigar de alguna manera esas heridas que se están manifestando o esos síntomas que se están presentando en tu día a día. Entonces, abrimos la primera compuerta. Es la primera entrada de ese proceso terapéutico. A mí me gusta en terapia primero abordar el macro. De hecho, en terapia con mi esposo nosotros hacemos primeramente la macro. ¿Por qué? Porque no es que sea mejor o sea peor, sino que sencillamente cuando vamos a la raíz, como se llama este episodio, es mucho más sencillo tú poder sanar y que la micro más adelante funcione como un estado de mantenimiento, como cuando vas y llevas tu carro al servicio y después tú lo vas y lo llevas a un lugar donde hay muchas montañas y fango, el carro se va a volver a desbalancear y necesitas darle un estado de mantenimiento y equilibrio. Entonces, Claro. ese sería el abordaje que nosotros manejamos y cuando se aborda el aspecto de psicoterapia asistida con psicodélicos, lo principal es justamente utilizar la macro para ir a esa raíz profunda y desde ahí, por supuesto, asistir si es necesario, y pongo esto con un asterisco, si es necesario, con la microdosis. Si a mí con el tema de la micro, yo trabajo con la micro, ellos trabajan el sistema nervioso. Ellos cuando comienzan como a distribuirse por el cuerpo, entran por el sistema nervioso y por eso ayuda a tantas personas con el tema de la ansiedad. Pero ¿qué pasa? Que antes de sanar una ansiedad, primero te muestra la raíz. Ujú. Entonces es importante que la gente sepa que cuando va a utilizar la micro, la macro, va a empezar a mostrar la parte densa que no tenemos. Es normal que cuando estés usando micro, sientas como más rabia, sientas más enojo. Es ahí, hay mucha gente que cuando ya se le presenta eso, no, ya no quiero, porque me estoy volviendo agresivo. No, de pronto la agresividad siempre estuvo, pero estuvo tapado y estuvo mostrándose en otras cosas. Pero sí, cuando este psicodélico toca el sistema nervioso, comienza a depurar y el proceso de depuración es bastante incómodo. Completo. Ahora yo te pregunto, ¿cómo debería utilizarse una persona que viene de un psiquiatra? O sea, viene tratando con pastillas de psiquiatra a Claro. pasar a esto. ¿Cómo es ese trance o con la micro, con la macro que tú pasas al paciente a esos lugares? Eso es fundamental. Las personas deben saber que hoy en día existen esos estudios científicos que hablan incluso ya de la psiquiatría y en otros países esto ya es legal. El uso de los psicodélicos y el uso justamente de la psilocibina, que es el tema que estamos tocando hoy, ya es legal. Ya se usa como un método asistido profundamente trascendental en esas memorias dolorosas que las personas están viviendo. Entonces, ¿cómo hacer ese abordaje integral? Si lo hablamos desde el punto de vista cómo hacer la transición, evidentemente la persona no puede estar utilizando ansiolíticos ni antidepresivos, porque se inhibe el poder de la medicina, en este caso la psilocibina, en el cuerpo. Como dijo Yanni, esto va directamente a nuestro sistema nervioso y justo lo que hacen las benzodiazepinas, que son los ansiolíticos, los antidepresivos, justamente inhibir ese estado. Entonces lo que hacemos nosotros es protocolarmente, previamente para esa transición, obviamente tú tienes que conversar con tu psiquiatra, porque esto es tu responsabilidad y tú ya tienes tu trabajo de terapia con tu psiquiatra para tú ir disminuyendo esa dosis que estás teniendo, que estás tomando y tú puedas entrar en el mundo de la psicoterapia asistida con psicodélicos. Entonces, primeramente un abordaje donde ya no estés tomando ansiolíticos ni antidepresivos y entender, número uno, que son métodos de sanación muy efectivos, que no son
usados discriminacionalmente como se usan recreacionalmente o para fiestas, que hoy en día ya hay un avalaje bastante importante a nivel científico mundial que demuestra que tú puedes cambiar esa condición, que puedes sanar esa condición de raíz y estar completamente exento de esas sintomatologías que se te presentan a diario. Entonces, cuando ya tú entiendes que eso es algo que te va a ayudar, ojo, es muy importante que entiendas que no es algo mágico, porque ese uso indiscriminado es ve y usa hongos y entonces los hongos te van a sanar y te van a volver la mejor persona del mundo. Ya va. Yanni mencionó algo y dijo, las personas empiezan a somatizar más enojo, empiezan a somatizar más tristeza, empiezan a somatizar más esa compulsión y eso es lo que hace el psicodélico. Pero si tú no lo realizas bajo una asistencia terapéutica como la que da Yanni, como la que podemos dar nosotros en el Healing Room, tú no vas a poder entender esa somatización, esa ansiedad más exacerbada, ese enojo más exponencial. Y porque lo que hace la medicina es que precisamente tú te des la oportunidad de ver el síntoma, se exponencia para que lo puedas ver y desde ahí se libere. Entonces, en un estado, por ejemplo, cuando utilizamos la macro, lo primero que va a sentir la persona en un estado, cuando ya la medicina entró en su cuerpo, es justamente si tu motivo de consulta es el miedo, lo primero que vas a sentir es miedo. Si tu motivo de consulta es la ansiedad, lo primero que vas a sentir es ansiedad. Entonces, la medicina exponencia la sintomatología para luego llevarte al origen de esa sintomatología. Claro, es importante también, chicos, darnos cuenta que la medicina, en este caso la psilocibina, va a generar lo primero lo que llamamos en terapia holística crisis curativa. Antes de estar bien, te va a poner a destapar cebollita por cebollita. Entonces es importante utilizar la psilocibina bajo una asistencia, tanto psicológica como terapéutica, porque va a empezar a mostrar incluso sombras y monstruos de infancia. Entonces, no quiere decir que la psilocibina sea mala, sino que está mostrando para poder integrar lo que tiene de la esencia de la tierra dentro del cuerpo. Entonces, la primera parte de la psilocibina, ya sea en micro o en macro, va a ser muy incómoda. Yo siempre he dicho, el proceso de sanación es incómodo. Totalmente. Y los honguitos son lo más incómodo y hermoso al tiempo que hay. Entonces, si tú vas a empezar este proceso de microdosis o de macrodosis, ten la valentía de ir a la parte más oscura de ti, darle luz, porque eso es lo que van a hacer ellos. Efectivamente, y eso es muy importante mencionarlo porque en el contexto social se habla mucho del mal viaje. El mal viaje. El mal viaje. Entonces, ¿qué es el viaje? A mí me gusta definir en terapia que cuando estás bajo un estado expansivo de la conciencia, cuando consumes honguitos, tu cuerpo es como un avión. Imagínate que te montas en un avión y la primera fase del despegue del avión hay una ligera turbulencia. El avión se mueve en un estado de turbulencia. Entonces, es lo primero que tú vas a sentir. Y normalmente nosotros le tenemos miedo a las turbulencias porque nos han dicho que el despegue y el aterrizaje es lo más peligroso, pero muchas veces esa experiencia de despegue es justamente esa estabilidad que tú estás buscando, porque la psilocibina entras, está esa turbulencia que evidentemente nos puede dar miedo, pero luego viene el estado de calma, que son esas horas de vuelo donde el avión ni siquiera se mueve. Ni se siente. Ni se siente. Entonces lo único que tú vas a estar experimentando es justamente eso, ok. Paso esa puerta, con la analogía que puse al principio, me encuentro con esos monstruos, con esas sombras, que es importante que sepan que esos monstruos y esas sombras son arquetipos, son las formas en las que tu mente le da una figura, un tamaño, una representación a ese miedo. Son arquetipos que en ese momento no te pueden hacer daño ni te van a hacer daño, simplemente te están mostrando al miedo como un enmascarado de capa gigante negra con dientes filosos o pueden presentarte a la muerte, que si le tienes temor a la muerte, como la sangre o como una copa sirviéndose. Son arquetipos que presenta nuestro inconsciente para darle representación a esas emociones que nosotros estamos teniendo. Claro, bueno, creo que queda más que claro que si vas a utilizar los honguitos, está dispuesto a ver la oscuridad, a la incomodidad y a las turbulencias. Hablaste algo del mal viaje y yo este tema del mal viaje lo he visto mucho, sobre todo cuando lo hacen solos o cuando lo hacen en temas recreativos. El tema de utilizar los hongos recreativamente en fiestas o con alcohol, eso quizás no se ve de inmediato. Eso comienza a generar un eco después que tú mal usas el tema de la psilocibina. Es que los honguitos te abren. Para tú poder recibir, ellos tienen que abrirte y al momento de abrir, pues es donde está la incomodidad. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros usamos, hablando ancestralmente y energéticamente, cuando usamos la psilocibina de manera
como lúdica. Ujú. sí, como lo usan como una droga distinta. Sí, es muy importante y me gusta mucho hacer énfasis en la palabra importante porque tiene vital importancia que nosotros conozcamos qué nosotros introducimos a nuestro cuerpo. Y eso va desde lo que consumo a nivel visual, desde lo que escucho, hasta cómo me alimento y qué uso recreativamente, ya sea un psicodélico o estas drogas que están en el poder de la humanidad hoy en día. ¿Qué pasa? Cuando nosotros en un estado terapéutico utilizamos la medicina sagrada, la psilocibina o cualquier otra medicina sagrada, evidentemente tenemos que reconocer, y esto es parte de la importancia de la terapia transpersonal, que no la aborda la psicología tradicional, que nosotros somos un ente global, que no solamente somos la mente, que no solamente somos las emociones, que somos energía y que somos un cuerpo espiritual. Y que cuando nosotros tomamos una medicina sagrada, la medicina no va a dividir, no, solamente vamos a trabajar la mente de luna. Hoy vamos a enfocarnos únicamente en las emociones. La medicina entra en contacto con todas esas partes de tu ser integral, con tu parte energética, con tu parte espiritual, con tu parte etérica, con tu parte vital, con tu parte vital. Por ende, con tu parte física. Si nosotros hacemos uso discriminado de la medicina para recrearnos, mezclándolo con otras sustancias psicoactivas también, porque el alcohol es un psicoactivo que va directamente a nuestro sistema nervioso, lo que estamos haciendo es justamente combinar elementos que bajo nuestro poco control de lo que nosotros creemos que solamente por un estado de diversión estamos haciendo bien, vamos a entrar en procesos muy negativos para nosotros. Uno, energéticamente hablando, abrimos portales. Ah, ¿esto pasa en terapia? Sí, por eso se llama terapia. Tu asistente en terapia tiene que manejar los conceptos del concepto de energía, los procesos de la mente, los procesos de las emociones, la parte etérica de tu cuerpo y tu parte vital. Tu parte vital son todos tus signos vitales, además de tu cuerpo vital. Entonces, tú estás abriendo portales y si lo estás mezclando con otro psicoactivo como el alcohol, que tiene una vibración de baja densidad, ojo, no estoy diciendo que yo no pueda beber alcohol, yo he tomado alcohol, pero si nosotros hacemos uso indiscriminado de esta planta con una molécula como esa o con otras drogas, lo que estamos es generando portales, portales, portales y portales que nosotros estamos atrayendo energías de esa densidad, de esas vibraciones que van a interferir en nuestro campo cuántico, en nuestro campo energético y van a empezar a perturbarnos. Muchas veces en terapia se maldiagnostican los síntomas de depresión y llegan personas y dicen, es que tengo depresión. Pero muchas veces, cuando tú empiezas a investigar en ese informe clínico qué ha hecho la persona, bajo qué lugares o circunstancias ha estado, qué experiencias, tú empiezas a encontrar que muchas veces esos síntomas de depresión son crisis espirituales, son crisis energéticas, son entidades, son parásitos astrales, son procesos de portales de capas y capas abiertas donde se conectan con energías que no son de la luz y la persona empieza a albergar en su cuerpo energético, en su cuerpo físico, entidades de baja vibración que empiezan a alimentarse de su propia existencia, entre otras cosas a nivel mental, porque evidentemente el alcohol va directamente a un estado de satisfacción que es la dopamina, mientras que justamente los psicodélicos van a organizar tu neurotransmisor que es la serotonina. Entonces hay un estado ahí de choque, como si estuvieses en un carrito en un juego de esos carritos chocones, donde empiezan a chocar todas esas moléculas y tu cuerpo empieza a entrar en una especie de crisis. No estoy hablando de la crisis curativa, una crisis donde tú vas a empezar a tener sintomatologías diversas que van a estar mostrando que tú entraste en un estado que no es óptimo para tu bienestar. Claro, o sea, y no nos vayamos tan lejos. Yo no tengo nada contra el alcohol. Yo he tomado Ujú, alcohol. De hecho, me encanta el vino. Pero cuando ya el uso es abusivo o ujú. excesivo, la gente, después de, como dicen acá en México, una peda, ¿cómo se siente uno al día siguiente? No es por la deshidratación. No, Aparte de eso, hay un tema energético y emocional que uno tiene después de meter tanto alcohol al día siguiente. Y así pasan días y la gente dice, no, tuve días de bajón. Y hemos normalizado el bajón que nos da después del alcohol y el otro fin de semana y así. Cuando queremos ver, tenemos una nube de una depresión y una ansiedad total. por todo esta baja energía que causa el tema del alcohol y el uso excesivo de las drogas químicas. Entonces, claro, esto no es para hacer un regaño, es para darte cuenta cómo están los hábitos de nosotros meternos el tema del alcohol, porque no es malo hacerlo, pero todo en exceso llega a ser Total, malo. todo. Cuando yo tengo personas en terapia que no, que tengo depresión, cuando en la terapia holística estamos este tema de investigar de dónde puede venir,
tomé el fin de semana pasado, el antes pasado, el antes pasado. Y yo, claro, es que el cuerpo etérico, que es el cuerpo energético, recibe toda la información de lo que es el alcohol. Total. Volví y digo, no es malo, pero no he visto una persona que esté tan bien después de consumir durante tanto tiempo y de seguido alcohol. No, y eso es muy importante que mencionas porque tenemos que entender el trasfondo de la sociedad respecto al alcohol. Existen las adicciones, existen las compulsiones. Cuando nosotros caemos en eso es porque estamos tratando de apaciguar, ponerle una curita o sencillamente paliar algo que yo estoy viviendo en mi día a día, llámese estrés, llámese ansiedad, llámese preocupación, llámese angustia, llámese trauma, lo estoy paliando con esa bebida que yo me tomo todos los días, todos los fines de semana, o sencillamente por la necesidad de pertenencia, de que mi grupo familiar, de mi grupo de amigos, mi grupo de trabajos, todos toman, yo para pertenecer tengo que hacerlo. Entonces no significa que no lo hagas, tú te puedes dar tus gustos, tú puedes beber alcohol bajo un estado en el que tú controles y digas, bueno, hasta aquí me siento bien, estoy perfecto, en un estado de celebración para ti, por tus logros, por tus premios, pero cuando esto se vuelve una cadena recurrente, tú tienes que empezar a mirar dónde está eso que estás tomando como medicina, porque el alcohol, las drogas, las adicciones y las compulsiones son simplemente una traducción de, en lugar de tomarme el paracetamol para el dolor de cabeza, me tomo mi copa de vino para que se me quite la ansiedad. En lugar de tomarme mi buscapina para el dolor de vientre, me como 5 hamburguesas para generar un estado satisfactorio cuando me siento melancólica a nivel hormonal. Entonces, las adicciones y las compulsiones son la medicina que nosotros utilizamos. Obviamente esto es una paradoja, estoy hablando paradójicamente. Nuestra mente inconsciente busca un mecanismo de bienestar a través de la dopamina para generarme un estado de placer momentáneo en el que yo voy a entrar recurrentemente para evadir eso que es el síntoma principal. Yo siempre he dicho, ¿para qué buscas la medicina ancestral? Para evadir. Y muchos se llevan la sorpresa que cuando están ahí, la cosa comienza a ser otra. Ahora hablando de esto, del tema de dimensiones, de energía, sabemos hoy en día que la Tierra, la frecuencia de la Tierra está cambiando. Cuarta y quinta dimensión, la Tierra entra, por lo cual muchas personas hoy en día se le está mostrando las emociones que hay que resolver. Eso solamente indica que a nivel entorno general hay algo que está cambiando que nos está invitando a sanar. Sabemos que los registros son una conexión a otras dimensiones. Hay gente que no cree en los registros, pero cuando te los leen puede llegar a sorprenderte cómo la persona puede saber tanto de ti. ¿Cómo los registros akáshicos conectan en el proceso de sanación de una persona? Wow, esa pregunta es súper importante. Primeramente, los registros akáshicos no son una herramienta de adivinación. Y esto lo quiero dejar así como que quede muy sentado porque la gran mayoría de las personas creen que las terapias holísticas únicamente se tratan de herramientas de adivinación. Sí. Voy a que me digan el futuro, voy a que me digan si Pedro va a volver conmigo, si me voy a casar con Juan. Entonces es importante saber que los registros akáshicos no son una herramienta de adivinación. Se manejan las líneas del tiempo, se maneja la temporalidad, porque evidentemente somos almas que pertenecemos a una conciencia unificada, a un plano dimensional superior, donde existen diferencias de tiempo y diferentes dimensiones, pero no son una herramienta de adivinación. Entonces, ¿cómo podemos utilizar o cómo funcionan los registros akáshicos para una sanación? A mí me gusta describir en terapia que los registros son como esa resonancia magnética o como esa tomografía o como esa radiografía que va directamente al punto donde está esa causa subyacente que te está generando ciertos bloqueos, limitaciones o paralizaciones en tu día a día. Ah, bueno, ¿y cómo puede ser eso? Imagínate que entras literalmente en una resonancia y te dicen, ah, bueno, tu rodilla tiene un quiste y por eso te está doliendo la rodilla y la tenemos que operar. En este caso, ¿cómo sucede? Te conectas a una frecuencia cósmica, que es justamente la akasha. El akasha en español significa éter, es el quinto elemento, ese elemento divino que está dentro de nosotros, esa chispa de Dios, el universo, el cosmos, como quieras llamar a ese gran poder creador. Y desde ahí empezamos a obtener esa información que va a ser un parteaguas para tu proceso de sanación. ¿Qué significa un proceso de sanación? Porque muchas personas dicen, bueno, pues es que yo estoy teniendo una ansiedad que no entiendo de dónde viene. Es importante que sepas que la ansiedad tiene múltiples factores. La ansiedad pueden ser traumas de la infancia, pueden ser heridas de la infancia, pueden ser memorias transgeneracionales, pueden ser memorias de vidas pasadas.
pueden ser memorias que incluso adquiriste a través de tu clarisintiencia de otra persona por ser un ser empático. Entonces, a través de los registros akáshicos, tú puedes entender qué es eso que te está generando esa ansiedad. Y una vez tú tienes esa conciencia, tú dices, este es el punto de inicio para empezar a trabajar y empezar a sanar. Hay procesos de sanación que se hacen en la terapia holística y hay procesos de sanación que se acompañan en psicoterapia a nivel de hipnosis y a nivel de otras herramientas que van directamente a la memoria de la psique si estuviésemos hablando de traumas de la infancia o heridas de la infancia. Y si estamos hablando de vidas pasadas, justamente los registros te pueden mostrar dónde está esa herida, bajo qué contexto viviste, quién fuiste y cómo sufriste esa herida y la puedes trabajar en esta dimensión presente para cambiarla. Sí, una de las cosas que me gustan de este tipo de terapia, los registros, es que nos ayuda mucho también a entender el proceso álmico. Por más duro que sea y por más duro que le cueste a nuestro ego, el alma viene diseñada y preparada para esta asistencia. Los padres que elegiste, la pareja que elegiste, los hijos que tienes, el trabajo que tienes, todo tiene una coherencia. Cuando nosotros hablamos de que estamos conectados, es que estamos viviendo bajo una coherencia, porque no puede haber evolución si no hay un tramo de caos, un tramo de oscuridad, un tramo de que las cosas no salgan bien. Todo lo que está pasándole a la vida de una persona que quizás no esté en orden, dentro del proceso álmico sí lo está. Total. Hasta hablando en el episodio o en la situación más dura, la persona está diseñada para poder entender y ser resiliente ante esa situación. Todo tiene una razón de ser. Y cuando me refiero a que todo tiene una razón de ser, es entenderlo. Esto no se trata de reprimir la emoción, sino siento la rabia, siento el enojo, pero también tu polaridad tiene la capacidad de entender para qué viví esto, que es una de las preguntas que se da en la terapia holística y en la transpersonal. ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué sufrí un abuso? ¿Para qué me tocaron esos padres? Cuando ya tú sales de esa emoción que está en caliente, cuando ya pasa el tiempo, que el tiempo es un gran sanador, lo que haces en el tiempo es un gran sanador, comprendes, ok, sanar este abuso, sanar a estos padres, me están llevando a lugares distintos y es ahí donde viene la resiliencia, desde la comprensión del por qué viví esto. Entonces, si hablamos de la numerología y de la cábala y de la astrología, el día en que tú elegiste nacer, con los padres, con la hora, con la ubicación, ya estaba escrito el proceso que tú tenías. Si yo a un bebé que va a nacer en media hora, yo le leo la carta media hora antes, ya yo le puedo decir a la madre, oye, tu hijo va a pasar por estas cosas. Y no es que no exista libre albedrío, pero su alma viene a desafiar, a encontrar estos desafíos. Entonces, es ahí donde te das cuenta cómo esto que sale numerológicamente, cabalísticamente y astrológicamente tiene que ver con lo que yo he vivido. Y te leen la carta y es tal cual, te leen los números y es tal cual. Ya nosotros venimos diseñados para esto, por más duro que sea, hasta el día en que vamos a morir. Total. Ya está dicho que ese es el día. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me ha dado un abrazo para no tenerle tanta ansiedad a la muerte, porque mi ansiedad era de la muerte, yo no me puedo ir de este lugar. Entonces, entender que estamos diseñados para todo lo que estamos viviendo. Quizás no lo comprendas ahora y está bien que no lo comprendas ahora, pero si durante el tiempo ves a dónde te está llevando esta curación, te darás cuenta que todo tuvo una coherencia desde el día uno en que decidiste nacer. Completa. Entonces, ¿cómo le podemos decir por medio de los registros a una persona que tiene depresión, ansiedad, un abuso? Bueno, yo también lo voy a decir de mi parte, pero ¿cómo tú lo llevas a ese lugar de entender el para qué de lo que puedan estar viviendo? Hablando desde los registros. Claro. El para qué es importante entender, número uno, que tu alma es un ente que nunca muere, que tu alma es infinito, que tu alma, y si hablamos de las vidas pasadas, pues evidentemente entendemos que lo único que muere es el vehículo físico en el que el alma se transporta. Entonces, entender, punto número uno, con lo que decías, que el alma tiene un propósito, tiene un para qué y el por qué está aquí en esta dimensión, qué viene a cumplir. Partiendo de ese propósito, no muchas personas preguntan en su primera sesión, ¿qué vengo a hacer a la Tierra? ¿Cuál es mi propósito? Pero dentro de las preguntas que tengan que ver con esas sintomatologías o esos procesos que tú vienes a entender, las respuestas son tan amplias a través de tus seres de luz y tan mágicamente amorosas por parte de ellos que
ellos hablan en tu lenguaje. Ellos se expresan en tu propio lenguaje y ellos utilizan las palabras que a ti te van a hacer clic para que tú puedas tener ese estado de entendimiento. Decirte qué es lo que yo utilizo sería incongruente porque yo simplemente soy un canal en el que en el momento en que conecto con la persona y conecto con sus seres de luz, simplemente transmito la información tal y como ellos la manifiestan, inclusive con palabras que yo en mi vida he utilizado. Si estoy hablando con un ingeniero, no voy a utilizar, ellos no van a utilizar las mismas palabras que utiliza un actor, no utilizan las mismas palabras que utiliza un filósofo. Ellos empiezan a hablar en tus lenguajes y utilizo la palabra palabra porque es lo que nosotros utilizamos para comunicarnos en esta dimensión. Sin embargo, ese lenguaje viene mucho más limpio, viene de la divinidad, es un lenguaje de una frecuencia que al entrar en tus oídos empieza a hacer ese efecto que tú estabas necesitando para poder entender tu proceso. Entonces, ¿cómo ellos pueden ayudarte? Entender que ellos son seres de luz, que van a transmitirte esa información y que tú inmediatamente con ese resonar de esa información, algo en ti va a hacer clic. Y que es importante que sepas que el proceso de sanación empieza desde el entendimiento. Cuando tú entiendes qué es lo que está pasando, cuál es el origen, el por qué o el para qué, ahí hay un 50% de cambio. Las acciones que vienen por seguir te van a dar la completud de ese cambio. Entonces, resonar con que tú eres una frecuencia álmica, que dentro de ti, ahí en ese corazón está tu alma, que tiene un propósito en esta encarnación, que tiene un para qué y que los aprendizajes no se dan justamente desde la cátedra de lo que Jan y yo probablemente te estemos diciendo el día de hoy, sino justamente desde lo contrario, desde ese choque, desde ese impacto, desde esa incomodidad, desde esa rabia, desde ese padre enojón, desde esa mamá que vino y te hizo un estado de abandono, que te dejó en la cuna cuando estabas pequeño, desde ese jefe que te desvaloriza. Evidentemente no es una justificación a esos procesos, pero cada uno de nosotros tiene un porqué y ha elegido a su componente cósmico, a tu amiga, a tu amigo, a tu mamá, a tu papá, para ser parte de esa constelación tuya, para que tú cumplas ese propósito en esta encarnación. Sí, y esto hablando de, bueno, ya hablamos de un poco más a la raíz, vamos a irnos a la parte más cotidiana. Hay algo que veo que mucha gente me pregunta, busca y dice, el tema del dinero y el merecimiento. ¿Cómo se ve el dinero y el merecimiento en la terapia transpersonal y en la terapia holística? Bueno, esa pregunta es maravillosa porque el tema del dinero es una condición que a todos en la sociedad actual nos importa y no significa que no deba ser importante. Es importante y cuando tú empiezas a tomar el dinero como una energía importante para ti, te vas a dar cuenta que tú tienes el poder de acceder a él de la manera inexplicable que tú antes pensabas. Porque, ¿qué pasa con la energía del dinero? Y preguntaste, ¿cómo impacta esto? Si nosotros tenemos temas de dinero, si nosotros tenemos temas de merecimiento, hay que mirar la historia familiar. Primeramente, ¿cuáles son esas creencias que están instauradas en tu clan familiar, en tu sistema familiar? ¿Cuáles son las formas en las que tu sistema familiar vivió? ¿Qué pasó en tu casa? ¿Qué pasó en tu sistema familiar que está impactando directamente en la forma en la que tú percibes el dinero? Y un poquito más amplio, ¿qué pasó en la sociedad donde tú estabas que está impactando directamente en la forma en la que tú percibes el dinero? No es lo mismo una persona que creció en una casa auspiciosa que una persona que creció en estado de carencia. Ah, pero es que no me voy a poder superar si estoy en estado de carencia. No, una persona que creció en una casa auspiciosa puede que tenga otros temas relacionados con el dinero, diferentes. Y una persona que salió en carencia puede que tenga temas justamente relacionados con la forma en la que recibe el dinero. Entonces, ¿cómo abordamos eso? Entender tu sistema familiar. Bert Hellinger en las constelaciones familiares dice que todos somos partes del sistema. Entonces, si nosotros excluimos a nuestro sistema y nos vemos como entes únicamente individuales y creemos que somos nosotros el problema únicamente relacionado con el dinero, difícilmente lo vamos a poder cambiar. Entonces, tenemos que entender que nosotros somos un núcleo, un universo individual, pero que está compuesto de microsistemas. Y esos microsistemas o constelaciones o planetas forman parte de nuestra existencia, de nuestro ser, y que a través de ellos nosotros podemos estar generando lealtades familiares, repeticiones de patrones familiares o sencillamente queriendo terminar un ciclo de un familiar o de un ancestro que quedó inconcluso. O queriendo reparar, porque también está la parte de la reparación, queriendo reparar el proceso del ancestro que está inconcluso, o queriendo complacer al madre y a la madre y al padre, que en la infancia me dijeron que yo tenía que ser exitosa porque era la única forma de ser mujer, que yo tenía que casarme a los 25 años porque era el sinónimo de éxito, o que yo tenía que tener hijos a tal edad porque si no, no sería mujer.
Claro, aquí tocaste un tema que me encanta, el tema de las lealtades familiares. Cada vez que intento ver de dónde viene la fuga o el mal entendimiento del dinero, viene de una lealtad familiar, que en mi casa siempre eran las deudas, no había, y por más que tú estés ahora mismo económicamente un poco mejor, sientes que el dinero se te va a ir, sientes que el dinero hay miedo al gastar. Pero una de las cosas que hice en las constelaciones es, reconoce el problema, no vayas a resolverlo, míralo. Y una vez que lo veas, entrégalo. ¿Por qué? Porque una cosa es honrar, pero hay unas lealtades que a mí no me están funcionando. Y dejar la lealtad no es ir a faltar el respeto a tus padres o a tus sistemas, es entregar esto que a mí no me funciona, que no lo quiero en mi historia de vida, y lo que hago es que con amor y honra entrego y continúo mi nuevo proceso. A mí me pasó, el tema del dinero viene de temas familiares. Y yo decía, pero si yo hago esto y hago lo otro, es porque mi programación inconsciente y subconsciente viene de que escuchaba a ese papá y a esa mamá diciendo, no hay, no se puede, no va a alcanzar. Y por eso, cada vez que te ves con el dinero, ay, se me va a ir. El tema es que reconozcas si esta creencia o esta historia que te cuentas es tuya Total. o de tu familia. Y no pasa nada. Si reconoces que es de tu familia, entrégalo haciendo acciones y tratando de llevar tu observador hacia otros lugares. ¿Por qué? Porque nuestra familia no va a cambiar. Va a ser tu familia siempre. No los puedes odiar, no los puedes decir ustedes son los culpables. No. Ellos vienen a ponerte a trabajar, que gracias a esa creencia limitante tú puedes cambiar un observador y crear una mejor vida. Que eso también está conectado con esos pactos álmicos de lo que estábamos Total. hablando. Entonces, yo les pregunto a las personas, ¿la historia que te estás contando es tuya o es de tu familia? Sí. La historia del dinero y el merecimiento es tuya o de tu familia. Escribe, haz una lista. Esto que yo pienso, como veo la vida, es de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, y puedes encontrar mucha similitud. Y una vez que lo hagas, ya sea con un terapeuta o contigo mismo, Trabájalo. comienza a accionar porque es algo que no te pertenece. Y yo siento que el merecimiento y el tema del dinero viene de ahí, Total, gran parte. y hay otra parte importante que no mencioné, que están las lealtades familiares, pero también está cómo llegaste a este mundo, cómo creciste en tu entorno familiar. Y a esto me refiero con que nosotros tenemos heridas, conocidas como heridas de la infancia o heridas del alma. Y por ejemplo, en el aspecto del merecimiento, datos fundamentales que si tú fuiste una persona o eres una persona que tiene herida de rechazo, toda forma de vida, toda forma de amor, toda forma de energía, la vas a rechazar. Porque tú sentiste o en efecto sentiste un rechazo subjetivo o en efecto tuviste rechazo, un rechazo objetivo, tú vas a rechazar todo mecanismo que se presente como me lo merezco, es mío. Porque en el momento en que aterrizas en la vida, y si aterrizaste y te rechazaron, tú empiezas a rechazar la vida inconscientemente, por ende la energía del dinero, que la energía del dinero es amor. Ah, nos han enseñado que el dinero es corrupto, nos han enseñado que el dinero es malo, ¿no? La energía del dinero es la energía del amor. ¿Por qué? Porque es la fuente que nos conduce a obtener lo que no es nuestras responsabilidades principales, lo que nosotros nos hace subsistir en esta dimensión terrenal. Es una energía de amor convertida en un efecto material para darte un mecanismo de que tú puedas estar en un estado de vida constante. Dependes del dinero, en algunos aspectos sí, en otros no, pero en el mundo material el dinero es para ti, el dinero está hecho para ti, lo debes recibir como una energía de amor. Entonces, ¿qué mecanismos entran en juego para el merecimiento? Saber si tú tienes una herida de rechazo, de abandono. Van muy ligados el merecimiento y el rechazo. Completamente, completamente. Si yo fui rechazada, si a mí me rechazaron, si yo rechazo, yo estoy rechazando que entre a mi vida la energía del dinero. Si a mí me abandonaron, si yo fui abandonada o abandoné, yo estoy dejando de lado esa energía de creación. Y aquí voy con esto, que el dinero está medido por tu madre y por tu padre. Tu energía femenina representa la abundancia, es decir, todo lo que está disponible para ti en este mundo material e inmaterial. Y la energía de tu padre representa la prosperidad, es decir, cómo tú caminas hacia el obtener ese estado de abundancia. Como tú mantienes el éxito, como tú mantienes el dinero en tu vida, como tú mantienes ese estado de estoy satisfecha, estoy pleno con eso material que me hace sentir plena en esta dimensión. ¿Qué significa esto? Que si estás rechazando a papá, que si tu papá no forma parte de tu existencia, tu madre no forma parte de tu existencia, ahí hay un desequilibrio en tus energías. Por ende, hay que reparar tu relación con ellos para que el estado de merecimiento y abundancia sea parte de tu existencia como un estado de plenitud.
Papá y mamá, uno de los grandes Maestros. maestros o entrenadores o piedras del Son camino, nuestra primera piedra del camino. son nuestra primera piedra del camino los padres. Pero vuelvo a lo que te decía, si nosotros nos leemos la numerología, la astrología, el día que nacimos, ahí viene papá y mamá a trabajar. Entonces, ¿realmente vale la pena pelear con algo que sí o sí tengo que pasar? ¿Realmente vale la pena irme contra mis padres si es algo que yo vengo a resolver? No vale la pena. Los problemas no necesitan ser resueltos, sino que vayas y los veas. Entonces, cuando tú ves el problema, esto que tú acabas de decir, ir a la raíz, ya es ir a sobar esa raíz, no es ir a, quiero quitarme el origen, porque se bloquea lo que llamamos el primer chakra, que es donde me sostengo. Tu centro de pertenencia. ¿Quién soy? Yo tengo, yo soy, o sea, todo esto comienza a afectarse. Claro, tú dirás, bueno, están hablando del papá y de la mamá, pero yo no tengo una relación con mamá y con papá. Yo siempre digo, tener papá y mamá sanados no es tener a papá y a mamá En tu vida. reconciliados en tu vida. Entonces, el perdón no es para ti. Perdón, el perdón no es para el otro, es para mí. Entonces, cuando tú entiendes que el perdón es la única de las fórmulas que puedes hacer para trascender, entenderás que todo ese miedo, toda esa rabia que tenías solamente era por procesos que no has comprendido. Ya queda, o sea, yo siempre digo, una cosa es nacer pobre y otra cosa es morir pobre. La vida te pone el obstáculo de ser pobre, pero ya depende de ti cómo te desarrollas. Si mueres pobre o mueres siendo rico, pero no me refiero a rico en materia, sino rico Claro. en personalidad, Sí, en y todo. la pobreza es ¿Mental? un estado mental y un estado espiritual. Un estado espiritual porque todo parte de que nosotros somos un ente espiritual. Si mi alma, mi espíritu están pobres, todo lo demás va a estar pobre. Pobre es una definición en el contexto social de falta de dinero, de falta de ese auspicio material. Pero realmente el trasfondo es pobreza espiritual. Pobreza espiritual. De donde viene el dinero, venimos nosotros. De donde viene la abundancia, venimos nosotros. Si el universo es perfecto, no hay realmente carencia. Realmente la carencia es con el ego. El ego siempre intenta separarlo todo. Esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto está mal. Pero a la final eso malo, si miras el trasfondo, puede haber algo detrás, que eso es una de las cosas que hace la terapia holística y transpersonal. Tratar de que la persona pueda ver lo que hay detrás de lo que está viviendo para que así pueda tener como un abrazo de paz y un abrazo de reconciliación con uno mismo. El dinero está para que trabaje para ti, no el dinero te va a controlar para que tú trabajes para él. Mucha gente trabaja para que el dinero lo controle. Si el dinero te está controlando, ganó el juego, porque no viene desde ese lugar. El dinero no viene a hacerte malo, el dinero no es malo. Pero como escuché a papá decir a mamá que eso solamente eran los ricachones, entonces para mí el dinero solamente lo pueden tener los ricos. No, y en sociedades como la mexicana, el dinero solo lo pueden tener los narcos. Eso es un condicionamiento. Tú ves a una persona con dinero y es una programación muy instaurada aquí en México donde, eso seguramente es narco. O en Venezuela, esa seguramente es prostituta. O en Colombia también. Entonces, como son programaciones sociales, creencias limitantes muy absurdas en relación a una energía que, como dije hace rato, es de amor. Es un medio para tú alcanzar un fin y que bien utilizado te va a dar un estado de satisfacción y plenitud y de riqueza espiritual que no solamente depende del dinero, sino de que en ese estado de bienestar, cuando tú estás bien contigo mismo, cuando tú estás bien contigo misma, todo lo demás, como mencionaste hace rato, por ley universal va a estar en orden. Ok, ahora que dices esto, que está conectado con el merecimiento, hablamos de merecimiento y dinero, ¿cómo el merecimiento está conectado con el amor, la autoestima y el amor propio? ¿Cómo lo trabajas en terapia transpersonal? La terapia transpersonal, como dije hace rato, es ese ente global. Entonces, si yo sé que soy un ente que tiene emociones, si yo sé que soy un ente que tiene una mente, un cuerpo mental, un cuerpo emocional, evidentemente lo primero que tenemos que entender es dónde está el mecanismo de cortocircuito, ahí que está generando esa desconexión de amor propio. Está muy de moda la palabra amor propio, pero ¿qué representa el amor propio? ¿Darte amor a ti mismo únicamente? No. No es solamente me doy amor. Entonces la gente entra en estados de indulgencia. Voy y me como el pastel porque me estoy dando amor propio. Voy y me hago las pestañas porque me estoy dando amor propio. Sí, son prácticas que contribuyen a tu amor propio, pero realmente el amor propio es un estado de humildad.
Es un estado de donde yo me siento enfrente de mí misma y ahí me doy cuenta dónde no estoy queriendo ver. ¿Dónde está mi cortocircuito? ¿Dónde está esa parte que me está diciendo por dentro? Explota, pero yo estoy callando, yo estoy silenciando, yo estoy dejando de lado. Entonces, amor propio es ese estado de humildad, que yo también utilizo esa terminología para la meditación, porque la meditación es ese estado en el que tú te centras en verte a ti misma como si estuvieses en un espejo y reconocer esas cicatrices que están marcando tu alma o que han marcado tu existencia y que antes querías quitarte, rechazar o modificaste o cambiaste poniéndote un tatuaje, maquillándote de más, poniéndote peluca. Entonces, ¿qué es el amor propio? Es un estado de humildad en el que tú te sientas frente a ti misma y empiezas a verte tal y como eres. Entonces, ¿cómo abordo yo esto en la terapia transpersonal? Primero se hace una elaboración de un informe para yo poder entenderte más a profundidad, conocer tu historia familiar, de dónde vienes, quién te formó, quiénes son tus padres, qué viviste en casa, tuviste hermanos, hubo algún aborto, hubo alguna pérdida o alguna muerte que esté directamente impactando sobre ti externamente, porque hay procesos de deficiencia de autoestima o de ese estado de aceptación, de autoaceptación, que es el amor propio, por circunstancias externas, por tu entorno. Hay otras que son directamente tuyas, que tú las tienes, que vienen contigo, que necesitan ser reparadas, pero lo principal es tu componente. ¿Quién es tu componente? Si hay un componente que a ti te violó, que a ti te abusó, evidentemente tú vas a poder tener o lo externo, que es irte hacia el extremo de ser súper egoica, súper ponerte esa máscara que incluso es un aspecto de la personalidad narcisista, convertirte también en un narcisista para tú poner esa figura de yo puedo, yo soy súper exitosa, yo soy súper galante, o irte al otro extremo de la deficiencia total de yo no sirvo para nada, yo no soy valiosa, yo no soy valioso. Entonces, entender tu entorno y posteriormente mirarte a ti. Yo te invito en terapia siempre a empezar a hacer esos ejercicios de autoobservación, de autoexploración y de reconocimiento. Existen diferentes técnicas en terapia: meditación, visualización, hipnosis regresiva, contemplación, donde también práctica de escritura, algunas metodologías de psicoterapia, donde nosotros empezamos en un entorno tú a tú a quitarle esas capas a esa cebolla, a desnudarte completamente, esto es una metáfora evidentemente, a desnudar tu ser para que tú puedas observarte en tu misma esencia, en tu más pura esencia. Y empezar desde ahí a saber si te gustas o no. Porque entonces, ¿cómo yo voy a alimentar mi amor propio y me pongo las pestañas y me pongo el cabello? Ojo, no estoy diciendo que estoy en contra de eso. Esos pueden ser mecanismos de defensa, pero realmente yo ni siquiera me miré adentro para ver si me gusto o no me gusto. Y ojo, gustarte no es que te guste únicamente tu cuerpo, es que te gustes tú como persona. como persona. ¿Te gustaría compartir la vida contigo mismo si fueras tu pareja? ¿Te gustaría compartir la vida si fueses la hija de tu mamá? Es decir, si tú fueses la madre, ¿compartirías lo que eres tú misma? ¿Te gustaría ser esa pareja que tiene la otra persona que está contigo? Entonces, cuando tú empiezas a reconocerte y a saber si te gustas o no, ahí empieza el cambio. Ahí empiezas a mirarte, ahí empiezas a ver de, ¡ah! Toda la vida le he estado poniendo curitas, make-up a lo que soy, cuando realmente lo único que he estado buscando es pretender ser algo que realmente ni soy. Claro, y se caen los personajes cuando intentamos hacer algo que no somos. A ver, yo siempre he dicho que como es adentro es afuera. Yo no puedo amar si yo no me estoy amando. Yo no puedo guiar si yo no me estoy guiando. Entonces es importante saber que para tener, en el caso de las relaciones, tener una relación sana, la ecuación no funciona, yo adentro estoy un desastre y contigo pretendo tener algo que esté completamente ordenado. Entonces es importante saber cuál es el personaje que estamos emitiendo, construyendo ante las relaciones interpersonales, y que te des cuenta en ese amor propio, ¿realmente me gusto? ¿Realmente me estoy amando? Y si la respuesta es no, ya entenderás por qué las relaciones que tienes, las relaciones tanto de pareja como no de parejas tienes, y cómo eso está funcionando. Entonces es importante saber que por más que estés en la India, si tienes un caos, la India va a ser lo peor que va a ser en tu vida. Si estás en el lugar más relajante del mundo y adentro está un desastre, no lo vas a poder ver, porque mi observador está acondicionado de cómo estoy adentro, puedo observar cómo está afuera. Todo lo que buscas y necesitas está adentro, siempre ha estado ahí, pero es difícil ir adentro, eso es una realidad. Es difícil
Pero si fuera fácil, todo el mundo estuviera ahora mismo, estuviéramos Claro, iluminados. iluminadísimos y estuviéramos en otro entorno vibracional, tanto a nivel colectivo como a nivel universal. Pero bueno, creo que con esta gran información, creo que la gente se va muy claro con cómo la psilocibina conecta con una dimensión de registros, cómo registros conecta con el plan de tu alma y el plan de tu alma a cómo me cuento la historia de cómo veo las cosas. Yo en verdad deseo que este episodio sea de mucha ayuda para ustedes. Gracias por verlo hasta acá y gracias a ti, Luna, por esa sabiduría. Créeme que aprendí mucho de lo que hablabas. No sé si hay algo que quieras decir antes de terminar. Feliz, feliz de estar aquí y el mensaje principal es que reconozcas que existen elementos como Yanni, como yo, como otros terapeutas que te pueden dar esa asistencia, que te pueden guiar hacia ese proceso de cambio. Esta era en la que estamos viviendo hoy en día nos está dando mucha información y eso es valioso, pero también nos está haciendo creernos autosuficientes. Y sería un grave error si nosotros en ese estado egoico de ya yo vi esto, ya lo entendí, ahora empiezo mi camino, no tomo la consideración y el respeto y el merecimiento de darle la oportunidad a esas personas que están disponibles para nosotros. Ojo, no te estoy creando una necesidad, por el contrario. Si vas a mis terapias o a la de Yanni, sabrás que ninguna de nosotros te vamos a poner la necesidad como hacen algunos mecánicos de te daño una pieza para que vuelvas. No, pero sí es importante que sepas que debes tener humildad y debes ser acompañado por aquellas personas que están dispuestas a tenderte la mano, que están dispuestas a escucharte y que están dispuestas a sostenerte en tus peores tormentas. Y que ese estado de autosuficiencia, dejémoselos a otros que tienen esa intención de ser o querer ser superiores. Es mejor vivir en un estado de humildad y cuando algo tú no puedas cambiar, algo tú no puedas entender, pide ayuda. Pide ayuda. Puede ser a través de tu mejor amiga, a través de ese maestro, a través de ese profesor, de ese médico, de ese terapeuta que tiene la palabra correcta o que tiene la acción que la hizo cambiar y que está en otro nivel, no porque sea superior, sino que logró salir de esa herida gracias a tomar la ayuda de otra persona. Así es, qué hermoso mensaje como cerramos este episodio. Chicos, de verdad, deseo que sanes por todo lo que está pendiente, por lo que nadie se disculpó, porque a eso hemos venido. Nosotras también nos damos terapia. Ella me dio Total. terapia a mí, ella se da terapia con otra amiga y así sucesivamente. Nadie es privilegiado. Todos nacemos con esa capacidad de trascender, pero es encontrarla. Recuerda que no es el despertar de conciencia, sino el recordar de la conciencia que por ley tenemos. Y bueno, gracias nuevamente. Nos estamos viendo en un próximo episodio del Monte de Venus. Chao, chao.